Hola, seguimos con nuestra catequesis del tema 14, la espera del Mesías y de su espíritu. Hoy vamos con la parte doctrinal. En la parte doctrinal vamos a reflexionar los numerales de nuestro catecismo católico del 711, 712, 713 y 714. Vamos a comenzar con las preguntas. La 1. ¿Cuáles son las dos líneas proféticas que se van a perfilar en el Antiguo Testamento? Numeral 711. El literal A dice: una se refiere a la espera del Mesías, que consiste: todo el mundo sabe que una de las características del tiempo del Adviento es la espera del Mesías y la súplica insistente por su venida. Bajo este prisma, la idea concuerda en cierta manera con el pueblo de Israel, sobre todo con los judíos del tiempo del destierro de Babilonia, que esperaban un Salvador que les liberara de la esclavitud de Babilonia y restaurara el reinado de David. Y el literal B dice: la otra, al anuncio de un espíritu nuevo, ¿verdad? Estamos esperando, en la espera del espíritu nuevo, que sería el Espíritu Santo. El número 2 dice, la pregunta: ¿en dónde convergen estas dos líneas proféticas? Pues nos dice que converge en el pequeño resto, el pueblo de los pobres. Entonces ya desde los tiempos más antiguos, los sabios de Israel habían tenido la firme convicción de que frente a una amenaza de destrucción o catástrofe, cualquiera siempre iba a sobrevivir un resto, una pequeña porción que sería depositaria de las promesas y de la esperanza. Tal era, por ejemplo, la lección que nos da la historia de Noé y su familia. Un residuo de la humanidad fue la que se salvó, ¿verdad? Un par de personas y todos los animalitos, ¿verdad? Bueno, la parte de los animalitos también. Más cerca tenían ellos el caso de los hebreos, que se habían rebelado casi todos contra Yahvé en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado estudiando un poco antes. Quienes solo entraron a la tierra prometida, pues los hijos, ¿verdad? Los anteriores, incluyendo a Moisés, pues solo pudieron ver la tierra prometida. Entonces, muchos profetas hablaron del pequeño resto de Israel. Lo hicieron en contextos diversos y cada uno a su manera, pero sus aportes respectivos aclararon el concepto de el resto. La pregunta 3. ¿Cuál es la doble característica del pequeño resto? Bueno, literal A, que aguardan en la espera la consolación de Israel. El segundo Isaías declara que el pequeño resto del pueblo de Dios coincidía con los pobres de Yahvé. Pero ¿quiénes eran esos pobres de Yahvé? Eran efectivamente unos pobres, pero no todos los pobres. En el literal B nos dice la redención de Jerusalén. Pobres lo eran de veras. El exilio de Babilonia les había quitado todos sus bienes, ¿verdad? Las tierras, el templo, todo se les había quitado, no les había quedado nada. Había motivos para desanimarse y perder la fe, y es posible que varios se hayan alejado de Dios por eso. Aquí precisamente está la característica de los pobres de Yahvé. En vez de rebelarse contra Dios, se volvieron hacia Él y hacia sus hermanos. Eran humildes ante Dios, le confesaban sus pecados, aceptaban su voluntad sin reclamar. Tenían confianza en Él, porque sabían que es un Padre fiel y bondadoso. Se sentían solidarios de los demás pobres, eso es muy importante, y estaban siempre dispuestos a ayudar y a defenderlo, ¿verdad? Qué importante es todo eso.
Sobre todo, esperaban la salvación del Mesías. Pobre él también, que no vendría como un conquistador, sino montado modestamente en un burrito. Nos acordamos del Domingo de Ramos, ¿verdad? Pregunta 4. ¿En dónde comienza a aparecer los rasgos del rostro del Mesías? Bueno, en el libro de Emmanuel. La pregunta 5 nos dice, ¿qué se entiende por libro de Emmanuel? Los rasgos del Mesías. Como ya hemos leído, ¿verdad? Ya sabemos que toda esa información está en el 163, que ya vamos a dialogar. La pregunta 6 nos dice, ¿cuáles son, según el libro de Emmanuel, los rasgos del Mesías? Pues nos dice el numeral 712, reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y temor de Dios, ¿verdad? Esas son una de las características y cualidades de nuestro Señor Jesús. Pregunta 7. Sobre todo, ¿en dónde se revelan los rasgos del Mesías? En los cantos del siervo, que lo vamos a ver en la página 160 del libro rojo, y nos dice que son 4 cánticos. La pregunta 9 nos dice, ¿qué es lo que estos cantos anuncian o indican? Literal A, anuncian el sentido de la pasión de Jesús. ¿Qué es eso? Que la clave para comprender el sentido de la pasión de Jesús, como si ésta tuviera un efecto salvífico en sí mismo, no está en la muerte, ahí no está el sentido, sino en el modo filial y fraterno, como él vivió su vida y las consecuencias que esto le trajo. O sea, ahí podemos ver cuál es el sentido de esa pasión de Jesús, su modo filial y fraterno, como él vivió su vida y las consecuencias que esto le trajo. O sea, son como un sentido que le tenemos que dar también a nuestra vida. Literal B. Indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud. Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido mandado por el Padre al mundo, llega a ser hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, la Virgen de Nazaret, ¿verdad? Y en la fuerza del Espíritu Santo cumple como hombre su misión mesiánica hasta la cruz y la resurrección, ¿verdad? Ahí están unas frases muy importantes. En relación a esta verdad, que constituía el objeto de la catequesis precedente, es oportuno recordar el texto de San Irineo que escribe: el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo de Dios y que se hizo Hijo del hombre, habituándose junto a él a habitar en el género humano, ¿verdad? Habitar con nosotros como humano, a descansar con los hombres, ¿verdad? Estuvo junto con su pueblo y con sus apóstoles para realizar las obras de Dios. O sea, toda su vida estaba centrada en eso, llevando a cabo en ellos la voluntad del Padre y transformando la vetustez en la novedad de Cristo, ¿verdad? Cristo tiene que ser novedad cada día. Cuando la examinamos para nosotros y hacia los demás, siempre es novedad, siempre hay algo nuevo. La pregunta 10, ¿cómo nos comunica Jesús su propio espíritu de vida? Bueno, nos dice que tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu. Es un pasaje muy significativo que repite con otras palabras lo que hemos tomado del Nuevo Testamento, es decir, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre
por obra del Espíritu Santo y en su potencia ha desarrollado la misión mesiánica, ¿verdad? Para preparar de esta manera el envío y la venida a las almas, a las nuestras, ¿verdad? A las almas humanas de este Espíritu, ¿verdad? Esa fue la forma para enviarlo. ¿Qué hace ese Espíritu? Todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios para renovar y consolidar su presencia y su acción santificante en la vida del hombre, ¿verdad? En nuestras vidas en la actualidad. Es interesante que esta expresión de San Irineo, según la cual el Espíritu Santo, obrando en el Hijo del Hombre, o sea, en Jesús, se habituaba junto a él a habitar en el género humano, ¿verdad? Él fue el que nos ayudó a que nos quedara aquí. La pregunta 11. ¿Cómo inaugura Cristo su anuncio de la vida nueva? Bueno, haciendo este pasaje de Isaías, vida. ¿Qué es lo que nos dice esas dos citas bíblicas que nos dan? El programa de Jesús. Jesús empieza su vida pública. Un sábado se encuentra en Nazaret y lee el fragmento de Isaías 61, 1 y 2 y lo comenta, ¿verdad? Jesús lo comenta. Su comentario consiste en decir que aquel oráculo hoy se cumple. Lo más profundo que podía decir para dar autenticidad a las profecías y para hacerlas suyas. Jesús hace suyo el programa anunciado por el profeta en una acción movida por el Espíritu Santo y mirando únicamente el bien del prójimo, teniendo como base la liberación del hombre. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Eso fue su sentido, su razón de ser para estar aquí como humano y sufrir, ¿verdad? Y resucitar. La mención del año de gracia se refiere al año jubilar, el año de remisión de todas las deudas, entendido aquí en un sentido universalista, para todos, no solo para el pueblo, ¿verdad?, de Israel, sino que para todos. Jesús se presenta como un salvador de toda la humanidad, especialmente del hombre más necesitado y marginado, del que más siente la propia miseria, ¿verdad? Entonces allí el más marginado se siente mal, se siente triste, y allí es donde está el Señor, pues, ayudándonos. La pregunta 12 nos dice, ¿cuál es el significado de este texto? Notas al pie de página de la Biblia. Vean, los vamos a leer. ¿De dónde estaba hablando Jesús? Su programa. Y nos cuenta eso Lucas 4, del 18 al 19. Y luego, bueno, vamos a seguir con nuestra reunión ya con todos.